La residencia Ferraz se alzaba imponente sobre una colina en Valle de Bravo, majestuosa, fría y como detenida en el tiempo. Las cortinas llevaban cerradas 3 años, el mismo tiempo que había pasado desde que falleció Camila, la esposa de Enrique, el gran amor de su vida. Desde entonces, Enrique, un empresario de 43 años, vivía en piloto automático, sumido en el trabajo y en rutinas sin sentido. Miguel, su hijo de 7 años, había dejado de hablar desde el entierro. Diagnosticado con autismo, Enrique no entendía del todo qué significaba eso. Miguel pasaba los días encerrado en su habitación, rodeado de juguetes que no tocaba, sin responder a las preguntas, ni levantar la mirada. Tenía una extraña fijación con las luces del pasillo. Podía pasar horas observándolas parpadear. Aunque estaba físicamente presente, Enrique no sabía cómo conectar con su hijo. Había probado terapeutas, especialistas y sesiones en línea, pero Miguel no mostraba avances. Cada intento fallido era como perder un pedacito más de él. Enrique se resignó. La palabra autismo se convirtió en un muro, algo que no sabía cómo derribar. El personal de la casa apenas hablaba. Nadie hacía ruido. Era como si el silencio fuera una regla no escrita. La mansión se había transformado en un mausoleo. Camila ya no estaba, Miguel no hablaba y Enrique había dejado de sentir. Todos estaban vivos, pero nadie realmente vivía. Una tarde, desde su taller, Enrique observó a Miguel sentado solo en el jardín, sin moverse, mientras las hojas secas caían a su alrededor. No jugaba, no reía, ni siquiera parecía respirar profundamente. Simplemente estaba ahí. Esa imagen lo desgarró. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Enrique lloró, no por Camila, sino por no saber ser padre. A la mañana siguiente, como movido por algo invisible, Enrique tomó una decisión. No podía ver a su hijo apagarse lentamente. Si los expertos no habían funcionado, probaría otra cosa. No buscaba un currículum perfecto. Solo quería a alguien con corazón, que pudiera estar al lado de Miguel sin intentar corregirlo desde el primer momento. Fue entonces cuando llegó ella, Ana Clara. Se presentó una mañana fresca de martes, con una mochila desgastada al hombro y una mirada llena de luz. Tenía 24 años, el cabello recogido en una trenza y una sonrisa que desentonaba con la tristeza de la casa. No había estudiado pedagogía ni psicología, pero había criado a sus 5 hermanos desde que tenía 14. La agencia la mandó como último recurso, luego de que Enrique rechazara a varias candidatas. Él, agotado, apenas le hizo preguntas y la dejó entrar. Desde el primer día, Ana no trató a Miguel como un caso. No le hablaba en diminutivos, ni lo observaba con compasión. Simplemente se sentaba en el suelo, a varios metros de distancia, y leía en voz baja un cuento de dragones. No le exigía nada, solo dejaba claro que estaba allí. Durante 3 días, Miguel no pareció notarla, pero Ana no se rindió. Llegaba siempre a la misma hora, se sentaba en el mismo lugar, con la misma voz suave. El personal comenzó a notar pequeños cambios. Miguel no se encerraba de inmediato. Permanecía más tiempo en la misma sala que Ana, aunque no interactuara. A veces, ella dejaba pequeñas figuras de origami sobre su escritorio y al día siguiente aparecían movidas. No hablaba, no señalaba nada, pero empezaba a responder, a su manera. Enrique, escéptico, decidió no intervenir. Por primera vez, alguien no forzaba a su hijo, simplemente lo acompañaba. En la cocina, Ana hablaba poco, pero cuando mencionaba a Miguel, lo hacía con ternura, como si lo conociera desde siempre. Él tiene ojos de alguien que ha visto más de lo que puede contar, dijo un día a la cocinera. Nadie había dicho algo así antes. Enrique escuchó esas palabras desde la escalera y, sin saber por qué, se le hizo un nudo en la garganta. Esa noche, Ana dejó un dibujo en la cama de Miguel. Una nube, un sol y un niño sentado debajo,
con una sola palabra. Aquí. A la mañana siguiente, el dibujo ya no estaba. En su lugar, había una pequeña estrella de madera sobre la almohada. Miguel la había dejado ahí. El muro comenzaba a resquebrajarse, sin ruido, sin avisos. Solo sucedía. La esperanza, que tanto tiempo estuvo dormida, despertó lentamente. Ana Clara jamás celebró en voz alta los avances. No presumía. Simplemente seguía apareciendo cada mañana, con la misma calma, la misma dulzura. Una tarde, mientras Ana ordenaba unos libros en la sala de juegos, sintió un pequeño tirón en el vestido. Al girarse, lo vio. Miguel estaba parado detrás de ella, en silencio, pero mirándola directamente. Ana se sentó en el suelo, sin decir palabra, y sacó una hoja y lápices de colores. Miguel se sentó a su lado. Por más de 20 minutos, no intercambiaron palabra. Ella dibujaba, y él, tímidamente, comenzó a copiarla. No era un dibujo claro, eran líneas desordenadas, pero su mano temblaba mientras coloreaba. Ana no lo corrigió, no lo detuvo. Solo dibujó con él. Desde el pasillo, Enrique lo observaba todo, inmóvil, conteniendo la emoción. Miguel ya no era una sombra. Era un niño, uno que comenzaba a despertar. Con el paso de los días, Miguel empezó a buscar a Ana. No hablaba, pero si ella se levantaba, él la seguía con la mirada. Si ella salía del cuarto, él se asomaba a la puerta. Un día, mientras Ana cantaba una canción de cuna en voz bajita, Miguel se recostó en su hombro. Su cuerpo, siempre tenso, se fue relajando poco a poco, hasta quedarse dormido. Esa noche, Enrique entró en silencio al cuarto de su hijo. Ana ya no estaba. Miguel dormía profundamente, abrazado a un peluche que no tocaba desde que su madre murió. Sobre la mesa de noche había otro dibujo. Esta vez, 2 figuras tomadas de la mano. No sabía si lo había hecho Ana o Miguel, pero no importaba. Lo importante era lo que estaba ocurriendo. Enrique, por primera vez, sintió que su hijo regresaba, no por terapias, no por medicamentos, sino por conexión humana. Cuando le preguntó a Ana si creía que Miguel mejoraría, ella respondió con firmeza: Miguel ya está mejorando. Solo que su forma de hacerlo no es la que los adultos esperan. Esa frase quedó grabada en la mente de Enrique y en ese momento, por primera vez en años, volvió a tener fe. El generador de la mansión falló, dejando todo en penumbra. Ana, que se encontraba en la sala con Miguel, lo abrazó con firmeza cuando los truenos comenzaron a retumbar. Enrique llegó con una linterna, se arrodilló junto a ellos y acarició la espalda de su hijo, que sorprendentemente no lloró. Cuando la tormenta se calmó y Miguel ya dormía, Enrique le ofreció a Ana un café en la cocina. Allí, en medio del silencio y la tenue luz de las velas, el aire cambió entre ellos. Enrique rompió el hielo con una frase inesperada. Nunca pensé que alguien pudiera entrar a esta casa y devolvernos la vida, pero lo hiciste. Ana se quedó callada, mirándolo, con los ojos brillantes. No sabía si responder o huir. Él continuó con la voz quebrada. Creí que había enterrado mi capacidad de sentir algo por alguien, pero cada vez que te veo me doy cuenta de que estaba equivocado. Ana tragó saliva, sintiendo cómo todo en su pecho se agitaba. No digas eso si no lo sientes de verdad, susurró ella, evitando su mirada. Enrique se acercó un poco más, sin tocarla aún, y respondió con firmeza: No te estoy diciendo lo que quiero, sino lo que siento. Y me da miedo, porque no estaba en mis planes, pero me está pasando. Ana bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza, y una parte de ella quería rendirse a ese momento, pero otra la empujaba a protegerse. ¿Y si solo era confusión? Pasaron segundos eternos. Luego Ana levantó la vista y dijo en voz baja: Yo también siento algo, Enrique, pero no sé si es correcto. No sé si es un sueño o un error. Él negó con la cabeza, despacio.
No puede ser un error algo que nos hizo volver a vivir. Se quedaron en silencio, solo mirándose. No se besaron, no esa noche. Pero el lazo entre ellos ya no era invisible. Estaba ahí, firme, irrefutable. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, los dos sabían que el amor había comenzado. Desde ese momento, todo cambió. Aunque nada se dijo oficialmente, las miradas se prolongaban. Los roces eran más conscientes y los espacios compartidos se volvieron más íntimos. Miguel, que lo percibía todo a su manera, parecía más tranquilo, más conectado, como si supiera que el mundo a su alrededor estaba sanando. El amor había entrado en esa casa de nuevo, esta vez sin ruidos, sin promesas, pero con una verdad que empezaba a tomar forma. Un lunes por la mañana, el director de una escuela especializada llamó a Enrique. Le habían recomendado el caso de Miguel y ofrecían integrarlo a un grupo reducido con un enfoque sensible. Enrique dudó al principio, pero Ana lo animó. Podría ser bueno para él, no por obligación, sino como un nuevo espacio donde se sienta seguro. Esa noche, sentados, en el comedor, hablaron del tema en presencia de Miguel, sin forzarlo, solo dejando la información flotar. Durante 2 días, Miguel no mostró reacción alguna, pero el miércoles, mientras Ana organizaba su mochila en el sofá, él se acercó por detrás, tiró suavemente de su blusa y dijo con voz clara: «Quiero ir con Ana». Fue su primera frase completa. Enrique, que escuchó desde la cocina, soltó la taza que sostenía, corrió hasta el salón y vio a su hijo abrazado a la pierna de Ana con una expresión de seguridad que nunca había mostrado antes. Ana se arrodilló, lo abrazó sin decir nada, con los ojos llenos de lágrimas. Enrique se acercó, se agachó también y abrazó a los dos. No hubo palabras, solo emoción pura. Miguel no solo quería ir a la escuela, quería hacerlo con ella. La confianza que depositaba en Ana era absoluta, y ese momento selló algo en Enrique. Ya no quedaban dudas del lugar que Ana tenía en sus vidas. No era solo la niñera, era el puente, el refugio, el corazón de esa familia. Esa misma tarde, Enrique llamó a la escuela y aceptó la propuesta. Arregló una visita para que Ana lo acompañara, y cuando entraron al lugar, Miguel exploró sin miedo, sostuvo su mano todo el tiempo. Los profesores quedaron sorprendidos por la conexión entre ambos. «No hemos visto algo así en mucho tiempo», dijo una de las maestras. Enrique escuchaba con el pecho inflado de orgullo, no solo por Miguel, sino también por Ana. Ella había hecho posible lo imposible. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente, Enrique preparó una cena especial. En el comedor. No era un evento formal ni una cita declarada, solo los dos compartiendo vino y palabras sinceras. «Gracias por devolvernos a Miguel», dijo él. Ana, con los ojos clavados en su copa, respondió: «No lo devolví. Él siempre estuvo aquí, solo. Necesitaba ser visto». Enrique tomó su mano y la sostuvo en silencio. Ya no había barreras, solo un sentimiento claro, inevitable, creciendo entre los tres. Enrique pasó días preparando algo especial. No quería una propuesta extravagante ni rodeada de lujo. Quería algo íntimo, real, cargado del mismo amor con el que Ana había sanado a su hijo. Así que pidió ayuda al único que podía hacerlo auténtico: Miguel. Le explicó con paciencia, usando dibujos y gestos, que quería pedirle a Ana que se quedara con ellos para siempre. Miguel no respondió de inmediato, pero al día siguiente se encerró en su cuarto, con hojas, colores y tijeras. Mientras Enrique preparaba la cena en el jardín de la mansión, con luces cálidas colgadas entre los árboles, Miguel apareció, con un dibujo. Era sencillo pero poderoso. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Abajo, con letras torcidas pero claras, había una pregunta escrita por Miguel: «¿Quieres ser mi mamá?». Enrique lo abrazó sin contener el llanto. Aquello no era solo un gesto artístico, era la expresión más profunda de lo que Miguel sentía por Ana. Esa noche, Ana fue invitada al jardín sin explicación. Caminó despacio, confundida, hasta encontrar la mesa decorada con velas, flores
y un ambiente íntimo que no había visto antes. Miguel la esperaba con el dibujo en la mano, vestido con una camisa blanca. Enrique estaba a su lado, nervioso pero decidido. Ana se detuvo, sin entender qué pasaba, hasta que Miguel le entregó el dibujo y la miró con ojos que decían todo. Ella lo leyó, temblorosa, y las lágrimas comenzaron a rodar. Entonces, Enrique se arrodilló, sacó de su bolsillo una pequeña caja y abrió el anillo frente a ella. No solo te amo yo, Ana, también te ama él. Tú nos salvaste a los dos. Te quedarías con nosotros para siempre. Ana soltó un suspiro, quebrado, cubriéndose la boca. No podía hablar, solo asintió con fuerza entre sollozos y se agachó para abrazar a Miguel primero y luego a Enrique. No fue un sí tradicional, fue un abrazo que selló un pacto de amor entre los tres. Bajo las luces del jardín, entre risas, llanto y promesas silenciosas, la familia que nadie había planeado encontró su forma definitiva. No eran perfectos, pero estaban unidos por algo más fuerte que la sangre, el amor incondicional, la paciencia y la decisión de no rendirse. Ana no solo había sido aceptada, había sido elegida por un niño que no hablaba hasta que la nombró a ella, y por un hombre que no amaba hasta que ella lo miró como nadie más lo había hecho. El jardín de la mansión Ferraz se transformó por completo. Las mismas luces que alumbraron la propuesta ahora colgaban sobre las mesas, rodeadas de flores blancas y detalles hechos a mano por Miguel. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Ana, con un vestido liso y el cabello suelto, caminó del brazo del pequeño hacia Enrique, que la esperaba con los ojos llenos de emoción. No había cientos de invitados, solo los necesarios, las pocas personas que realmente importaban. Miguel, vestido con un pequeño traje gris, no se soltó de la mano de Ana durante toda la ceremonia. Cuando el juez les pidió intercambiar votos, Enrique miró a Ana con una sonrisa temblorosa y dijo: «No te prometo perfección, te prometo intentarlo cada día por ti, por Miguel, por nosotros». Ana respiró hondo y con voz firme respondió: «Nunca quise cuentos de hadas, solo quería sentirme elegida, y ustedes me eligieron primero». El aplauso vino de inmediato. Fue breve pero sincero. Después del sí, acepto, Miguel se acercó a los dos y alzó los brazos. Los tres se abrazaron entre lágrimas y risas, sellando algo más profundo que una ceremonia. No eran una familia tradicional, pero eso nunca importó. Lo que tenían era real, y se construyó desde el dolor, la paciencia y el amor. Ana era oficialmente parte de la familia, pero para Miguel eso ya era verdad desde el primer dibujo, desde el primer Ana. Al caer la noche, la música suave llenó el aire. Enrique tomó a Ana de la mano y la llevó al centro del jardín. Bailaron despacio, mirándose como si fueran los únicos en el mundo. Miguel se unió poco después, abrazando sus piernas, y ellos lo tomaron entre los brazos. Bailaron los tres juntos bajo las luces tenues, como si el tiempo se hubiera detenido. No había diagnósticos, no había ausencias, solo un presente lleno de amor y una promesa de futuro. Enrique, mirando al cielo, pensó en Camila, no con culpa, sino con gratitud. Supo que ella, de algún modo, los había guiado hasta Ana. Y mientras sostenía a su esposa y a su hijo, entendió algo que no necesitaba explicación científica. A veces, el verdadero milagro no es curar, sino conectar. Ana no salvó a Miguel, lo vio, lo escuchó sin palabras y lo amó exactamente como era. Esa noche, bajo las estrellas, nació oficialmente una nueva historia. Una familia que se eligió y que nunca más volvería a estar sola. Gosto comentar, enviar, partilhar.